Cáncer de próstata. Principales síntomas que nunca deberías ignorar. ¿Sabías que 1 de cada 8 hombres desarrollará cáncer de próstata a lo largo de su vida? Esta es una estadística alarmante, pero lo que realmente asusta es que esta enfermedad suele ser silenciosa, avanza sin ruido, sin dolor aparente. Y cuando los síntomas finalmente aparecen, a menudo ya es demasiado tarde. Ahora imagina por un momento, ¿y si existiera una forma de detectar los signos de manera temprana y aumentar drásticamente tus posibilidades de supervivencia? La buena noticia es que sí existe. El problema es que muchos hombres ignoran las señales de su propio cuerpo. Y este error puede ser muy costoso. Hoy voy a revelar los principales síntomas que nunca deben ser ignorados. Algunos son sutiles, otros pueden confundirse fácilmente con problemas comunes, pero todos son señales rojas que indican que algo podría estar mal. Y pon atención, el último síntoma es el más común y, lamentablemente, el más descuidado. Antes de comenzar, dale me gusta a este video, porque esta simple acción ayuda a llevar esta información vital a más personas. Y si quieres vivir una vida larga y saludable, sin sorpresas desagradables, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí hablamos sobre salud, longevidad y calidad de vida con contenido directo, confiable y sin rodeos. El cáncer de próstata es una amenaza silenciosa y real. 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con esta enfermedad a lo largo de su vida. Y lo peor, es el segundo cáncer más letal entre los hombres, solo superado por el cáncer de pulmón. El gran problema es que se desarrolla lentamente y sin síntomas evidentes en sus primeras etapas, lo que hace que muchos lo descubran demasiado tarde. Y cuando eso sucede, las opciones de tratamiento se vuelven más limitadas, reduciendo drásticamente las posibilidades de cura. Lo que hace que este cáncer sea aún más traicionero es que sus síntomas suelen confundirse con problemas comunes del envejecimiento masculino. Pequeñas molestias urinarias o una incomodidad en la zona pélvica pueden ser ignoradas o atribuidas al cansancio, estrés o incluso la edad. Pero el cuerpo siempre da señales. El secreto está en aprender a escucharlas. Al fin y al cabo, detectar el cáncer de próstata a tiempo puede salvar vidas y evitar tratamientos agresivos. Ahora, tal vez te estés preguntando, si es tan difícil de detectar, ¿cómo puedo saber si estoy en riesgo? Exactamente eso es lo que vamos a explorar en los próximos temas. Mantente atento, porque los síntomas que seguiremos mencionando pueden ser la clave para un diagnóstico temprano y una vida más larga y saludable. La importancia del diagnóstico temprano. El gran desafío del cáncer de próstata es su dificultad para ser detectado en las etapas iniciales. Se desarrolla de forma silenciosa, sin síntomas evidentes, y cuando el hombre se da cuenta de que algo no está bien, a menudo la enfermedad ya está avanzada. ¿Y qué significa esto? Menos opciones de tratamiento y una batalla más difícil por la vida. Esto se debe a que, en etapas avanzadas, el cáncer puede haberse propagado a los huesos, al hígado e incluso a los pulmones, lo que hace que la recuperación sea mucho más complicada. Pero aquí está la buena noticia. Si se detecta a tiempo, las posibilidades de cura son altísimas. Los estudios muestran que 9 de cada 10 hombres que realizan exámenes regulares y detectan la enfermedad temprano, logran vencerla. Esto se debe a que en su fase inicial, el cáncer de próstata puede tratarse con enfoques menos invasivos, evitando cirugías radicales y tratamientos agresivos como la quimioterapia. Es decir, cuanto antes actúes, mayores serán las posibilidades de éxito y menor el impacto en tu calidad de vida. Ahora surge la pregunta, ¿cuáles son los primeros signos que debemos observar? Si el cáncer de próstata es silencioso, ¿cómo podemos detectarlo antes de que sea demasiado tarde? En el próximo tema hablaremos sobre uno de los primeros síntomas que aparece y que muchos hombres ignoran, los cambios en la frecuencia urinaria. Mantente atento, la edad como factor de riesgo. Si hay un factor de riesgo que ningún hombre puede evitar, es el envejecimiento. El cáncer de próstata es extremadamente raro en hombres jóvenes, pero sus probabilidades aumentan exponencialmente después de los 50 años. Con cada década que pasa, el riesgo crece aún más, y después de los 65 años, el peligro se vuelve aún mayor.
Es por eso que los médicos recomiendan que los exámenes preventivos comiencen ya a los 45 años para aquellos con antecedentes familiares de la enfermedad y a los 50 años para los demás hombres. Pero ¿por qué sucede esto? Con el tiempo, las células del cuerpo comienzan a sufrir mutaciones de forma natural y algunas de ellas pueden volverse cancerígenas. Además, los cambios hormonales, las inflamaciones crónicas e incluso la alimentación pueden influir directamente en el desarrollo del cáncer de próstata. Esta es una alerta especialmente importante para quienes tienen casos de la enfermedad en la familia, ya que el factor genético puede duplicar o incluso triplicar el riesgo de desarrollar cáncer. La buena noticia es que la prevención está en tus manos. Adoptar un estilo de vida saludable, mantener una alimentación rica en antioxidantes, practicar actividades físicas y realizar exámenes regulares son medidas simples que pueden marcar toda la diferencia. Y hablando de prevención, en el próximo tema abordaremos uno de los síntomas más comunes y que suele ser ignorado, el aumento de la frecuencia urinaria. Mantente alerta. Alteraciones urinarias. El signo de alerta más común. Si hay un síntoma que muchos hombres ignoran, es el cambio en la frecuencia urinaria. Lo que comienza como una leve molestia, como la necesidad de orinar más veces durante el día o la noche, puede ser uno de los primeros signos de que algo está mal con la próstata. Este aumento en las ganas de orinar se conoce como nicturia y cuando ocurre con frecuencia puede indicar que la próstata está aumentando de tamaño y presionando la vejiga. Además de las ganas frecuentes de orinar, otra queja muy común es la sensación de vaciamiento incompleto de la vejiga. Es decir, el hombre va al baño pero siente que aún necesita orinar, como si la vejiga nunca estuviera realmente vacía. Esto ocurre porque la próstata aumentada puede obstruir parcialmente la uretra, dificultando la salida de la orina. Muchas veces este síntoma se confunde con infecciones urinarias o incluso con el envejecimiento natural, pero merece especial atención. Si tú o alguien cercano ha notado cambios en el patrón urinario, no lo ignores. Cuanto antes se consulte a un médico, más temprano se puede identificar y tratar un posible problema. En el próximo tema hablaremos sobre un síntoma que muchos hombres ni siquiera imaginan que está relacionado con la próstata: la incomodidad rectal e intestinal. Mantente atento. Incomodidad rectal. Un síntoma poco conocido. Uno de los signos menos comentados, pero que puede indicar un problema en la próstata, es la sensación de presión o incomodidad en la zona rectal. Muchos hombres reportan una extraña sensación de peso o incluso una dificultad para diferenciar si la presión que sienten proviene del recto o de la próstata. Este síntoma puede confundirse con problemas digestivos, como el estreñimiento o los gases, lo que hace que muchos no le presten la debida atención al problema. ¿Pero por qué sucede esto? La próstata se encuentra justo debajo de la vejiga y al frente del recto. Es decir, cualquier aumento en el tamaño de la próstata puede presionar esta área. Esto puede causar la sensación de evacuación incompleta o incluso dolor leve en el periné, área entre el ano y los testículos. Algunos hombres también reportan incomodidad al sentarse durante largos periodos, lo que puede ser un indicativo de que algo está alterado en la próstata. Si este síntoma persiste y va acompañado de cambios urinarios o dolores pélvicos, es esencial consultar a un médico. En el próximo tema hablaremos sobre una señal que muchas veces solo aparece en etapas más avanzadas de la enfermedad: el dolor lumbar persistente. Y este es un síntoma que merece atención especial. Si sientes un dolor lumbar persistente que no mejora con descanso ni con analgésicos, ¡atención! Este podría ser uno de los signos de que el cáncer de próstata ha avanzado a los huesos, especialmente a la columna vertebral. Muchos hombres ignoran este síntoma porque piensan que se trata de un problema muscular o postural, pero la realidad es que el cáncer de próstata tiene una fuerte tendencia a hacer metástasis óseas, principalmente en las vértebras, caderas y costillas. Este dolor puede comenzar de forma discreta, pero se vuelve progresivo, intenso e incapacitante. Uno de los signos más preocupantes es cuando el dolor aumenta por la noche o al acostarse, lo que puede indicar un crecimiento anormal de células cancerígenas en los huesos. Además del dolor, algunos hombres pueden sentir debilidad en las piernas o incluso dificultad para caminar.
ya que la compresión de la columna puede afectar los nervios y comprometer la movilidad. Si tú o alguien cercano experimenta dolor en la parte baja de la espalda sin una explicación aparente, no lo ignores. Es fundamental realizar exámenes para descartar causas graves y, si es necesario, comenzar un tratamiento temprano. En el próximo tema hablaremos sobre uno de los síntomas más alarmantes que puede indicar cáncer de próstata: la presencia de sangre en la orina o en el semen. Este es un signo que merece atención máxima. Sangre en la orina o en el semen, una señal roja para la salud. Ver sangre en la orina o en el semen siempre es una señal de alerta. Aunque puede tener causas benignas como infecciones o pequeños traumas, la presencia de sangre puede indicar un problema serio en la próstata, incluyendo el cáncer. Este síntoma se conoce como hematuria cuando ocurre en la orina y hemospermia cuando ocurre en el semen, y ambos deben ser investigados de inmediato. La sangre en la orina puede variar de un tono rosado a rojo o incluso marrón oscuro, lo que indica que hay sangrado en algún punto del tracto urinario. En cuanto a la sangre en el semen, puede notarse como pequeñas manchas rojizas o un tono oscurecido. En algunos casos, estos síntomas vienen acompañados de dolor al orinar, sensación de ardor o incluso malestar al eyacular, lo que puede indicar inflamación o crecimiento anormal de la próstata. Aunque la sangre desaparezca después de algunos días, no ignores esta señal. Consultar a un médico para investigar la causa puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento tardío. Y en el próximo tema hablaremos sobre otro síntoma preocupante que muchos hombres dejan pasar: la pérdida de peso inexplicable y la fatiga extrema. Mantente atento. Pérdida de peso y fatiga. Cuando el cuerpo da señales de alerta. Si has notado que estás perdiendo peso sin razón aparente, atención. Aunque muchas personas asocian la pérdida de peso con algo positivo, cuando ocurre de forma repentina y sin cambios en la dieta o en la rutina de ejercicio, puede ser una señal de alerta para varias enfermedades, incluido el cáncer de próstata. El cuerpo gasta mucha energía combatiendo la enfermedad y las células cancerígenas terminan consumiendo nutrientes esenciales, lo que lleva a una pérdida de peso acelerada y sin explicación. Otro síntoma común en etapas más avanzadas es la fatiga extrema. No se trata solo de un cansancio normal después de un día agitado, sino de un agotamiento profundo que no mejora con el descanso. Esto ocurre porque el cáncer puede causar alteraciones en el metabolismo, anemia y debilidad generalizada, dejando al cuerpo sobrecargado y sin energía. Muchos hombres asocian esta fatiga con el envejecimiento o el estrés, lo que retrasa aún más el diagnóstico. Si tú o alguien cercano está enfrentando estos síntomas, no esperes. La pérdida de peso inexplicable y la fatiga crónica son señales de que el cuerpo puede estar enfrentando algo serio. El diagnóstico temprano marca la diferencia. Ahora que hemos visto los síntomas más preocupantes, pasemos a la conclusión del video, con recomendaciones importantes para prevenir y tratar el cáncer de próstata. ¿Qué hacer ahora? Ahora que ya conoces los principales signos del cáncer de próstata, queda una pregunta importante. ¿Qué puedes hacer para protegerte? La respuesta es simple: no ignores las señales de tu cuerpo. Si notas cambios urinarios, dolores persistentes, sangre en la orina o en el semen, cansancio extremo o pérdida de peso inexplicable, no esperes a que el problema empeore. La mejor arma contra el cáncer de próstata es la prevención. Exámenes regulares como el tacto rectal y el PSA son fundamentales para identificar la enfermedad en sus primeras etapas, cuando las posibilidades de cura son altísimas. Lamentablemente, muchos hombres dejan que el prejuicio o el miedo hablen más fuerte y terminan descubriendo la enfermedad demasiado tarde. No seas uno de ellos. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Para más información sobre prevención, tratamientos y hábitos saludables que pueden hacer la diferencia en tu calidad de vida, consulta el enlace en la descripción y en el primer comentario fijado. Allí encontrarás contenido valioso que puede ayudarte a mantenerte informado y protegido. Comparte este video con tus amigos y familiares porque esta información puede salvar vidas. Dale me gusta a este video,
Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir recibiendo valiosos consejos sobre salud y calidad de vida. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿ya te haces tus exámenes regularmente o conoces a alguien que necesita este aviso? Vamos juntos a difundir esta concienciación. Hasta el próximo video.